Toma asiento, por favor. Y quiero repasar rápidamente lo que venimos hablando si Dios habla hoy o no habla hoy. ¿Qué pensamos? ¿Sí o no? Cierto que sí habla hoy, hermano. Claro que sí. Pero antes de seguir abordando y repaso un poco las razones por qué Dios nos habla hoy. Primero, porque nos ama. Y quiere desarrollar con nosotros una relación de amor profundo. Segundo, porque necesitamos de su dirección clara, correcta para nuestras vidas, como los patriarcas. Tercero, necesitamos su consejo para la toma de decisiones efectivas, decisiones que sean acertadas en el caminar con el Señor. Cuarto, porque necesitamos consuelo y abrigo. Consuelo y abrigo de parte de Dios para nuestras vidas. Y por eso necesitamos que nos hable. Y por último, no siendo la menos importante, porque Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nosotros lo conozcamos más profundamente. Más profundamente. Dios no tiene preferidos en los hijos, pero sí tiene personas con que Él tiene intimidad. Y esa intimidad la vamos creando cada día más tú y yo, paso a paso, en la medida que nosotros vivimos conforme a los propósitos de Él. Ahora yo quiero que revisemos un texto bíblico en Génesis, el libro de los principios. Génesis, el libro de los principios, capítulo 12. Un texto muy estudiado por muchos de nosotros. Génesis capítulo 12. Y encontramos que este texto bíblico nos habla que Dios le hablaba a Abraham por medio de una relación directa. Ahora, si tú te vas y lees la Biblia en Génesis capítulo 1, 2 y 3, vas a encontrar que Génesis nos muestra que Dios le hablaba directamente a Adán y Eva. ¿Y ellos qué? Les hablaba, recibían una encomienda, recibían una asignación, un propósito, y ellos obedecían. Insufactamente obedecían. ¿Verdad? Y yo quiero que revisemos algo bien lindo acá en Génesis 12, 1 al 3. Si lo tienes, dime amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Tu familia y la mía somos bendecidos porque Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir o lo está cumpliendo. ¿Verdad? Somos bendecidos porque Él lo prometió a Abraham. Y esa promesa sigue vigente para ti. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham esto en Génesis, Abraham nunca podía ver la magnitud, o más adelante lo pudo ver cuando dijo: serán la descendencia como las estrellas. Nosotros estábamos allí. Ya Dios nos ha metido ahí. ¿Verdad? ¿Cuántos somos ahora nacidos de nuevo? ¿Cuántos a nivel mundial? Muchos. Revisemos el texto bíblico en el versículo número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y en la casa de tu padre, y en la tierra que te mostraré. Encontramos en el versículo 1 que Dios le va a mostrar lo que va a hacer y hacia dónde debe ir. Pero adicionalmente es un mandato que está haciéndole Dios a Abraham. Mire que Dios es un Dios de relación personal. Un Dios de relación personal, no un Dios de relación distante. Él quiere que intimemos con Él día a día. No de vez en cuando, sino día a día. Entonces encontramos primeramente, es un mandato. El versículo 2 y 3. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Verdad? Encontramos que es una promesa. Hay una promesa para Abraham. ¿Verdad? Entonces, mire algo bien interesante aquí.
Él le habla a Abraham, le da una encomienda, le da una asignación, un propósito. Y esta asignación tiene muchas veces, no todas las veces, una bendición. Una promesa que es una bendición para él. Y luego del versículo 4 al 9 encontramos que Dios, además de la promesa, Abraham da respuesta al llamado que Dios le da. Eso quiere decir que cuando Dios nos habla a nosotros, lo que está esperando es que nosotros obedezcamos. Que nosotros andemos en lo que Él nos ha mandado. Recordemos el texto bíblico de la semana pasada que está, no saque su dedo de ahí de Génesis, que está en Isaías 48, 17. Dice de esta manera: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. ¿Cómo es la enseñanza de Dios entonces? Es provechosa. La enseñanza de Dios es provechosa. ¿Para quién? Para mí. Para mi vida. Para la asignación o el propósito que Dios me ha dado. ¿Verdad? Es provechosa para mí, dice, que te encamina por el camino que debes seguir. Y encima de eso, que me da una instrucción para que yo sea provecho para mí y el propósito. Él ha prometido que va a estar conmigo. O sea, no me va a dejar tirado. Él va a estar conmigo y contigo en esa dirección. Primer texto del Antiguo Testamento. Segundo texto del Antiguo Testamento, me encanta. Entonces encontramos un mandato, una promesa y una respuesta. ¿Correcto? Vaya por favor conmigo a Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 2. Ezequiel 2, 1 al 4. Y encontramos que aquí en este punto Dios le habla al profeta Ezequiel por medio de ¿qué? Ustedes que son y yo que son estudiosos de la palabra. Bueno, entonces miremos aquí. Ezequiel capítulo 2, versos 1 al 4. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué hace Dios entonces con Ezequiel? Le habla y le da un mandato, una orden. Ponte de pie y hablaré contigo. No dijo, quédate sentado ahí en la hamaca esa que está más buena que un berraco. No dijo, párate, ponte de pie y hablaré contigo, ¿verdad? Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba. Miren, en la antigüedad las personas venían el Espíritu Santo y luego se desaparecía o no estaba con ellos. Pero hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Si recibiste a Cristo, dice la Biblia que enseguida viene sobre nosotros el Espíritu Santo, y el que nos guía a toda verdad. Pero si tú y yo también tenemos que permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. No solamente es que está en mí y que Él queda amarrado ahí. No, Él se manifestará en nuestras vidas. Aquí encontramos que entró en la vida de Ezequiel y ¿qué hace? Se pone de pie y le da sobre mis pies y oí que me hablabas. Entonces encontramos primero que hay un mandato, ¿verdad? Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde. Miércoles. Le da una encomienda. ¿Cuál es la encomienda? Que vaya la gente, ¿qué? Buena gente. He aquí, Marta, te envío a los hijos rebeldes de miércoles. Uno dice, no, yo no voy para allá. ¿Cómo le decían al profeta Ezequiel? El profeta lloró. Jeremías. El profeta lloró, sí, es Jeremías. Pero miren lo importante que él obedece a Dios y dice, la gente de Israel, hijo de Israel, a grandes rebeldes que se rebelaron contra mí. Oye, si Dios
se presentó en la vida de ellos y ellos no quisieron nada con Dios, ¿por qué envió un profeta? Es raro, ¿no? Pero Dios tiene un propósito con este profeta y con el pueblo de Israel también. O sea, él sabe lo que le está indicando que va a hacer y cómo va a ser. Pero sabe que también esto va a ser duro. Sigo leyendo. Y ellos, yo te envío a los hijos de Israel, a la gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Las generaciones, como la Biblia hace énfasis en las generaciones. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro. ¿Cómo dice la Biblia que usted tiene allí? ¿Verdad? Y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Qué encontramos en este texto de Ezequiel? Primero hay un mandato, después le dice lo que va a hacer, y en medio de eso le da las instrucciones cómo lo va a hacer, a dónde tiene que ir, por qué tiene que ir, con quién se va a enfrentar. Pero él escucha la voz de Dios. Quiero, por último, un último texto que me pareció bien importante, o me parece bien relevante. Está en Números capítulo 22. Y de repente no voy a leer todo el capítulo. Pero quiero que usted vaya conmigo. Número que hace parte del Pentateuco o de la Torá. Números 22. Y nuestras Biblias tienen un título ahí, ¿no? ¿Y qué título tiene su Biblia? A ver. ¿Y qué sabe usted de esa historia? Dios le da una encomienda a un profeta, ¿verdad? Balaán no quiso prestarle atención, no obedeció a Dios. ¿Y Dios qué usó? A un asno. Porque lo que Dios ha determinado se va a cumplir. ¿Verdad? Ahora mira, paralelamente hay un texto en 2 de Pedro 2:16 que habla sobre este episodio en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 2:16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Una muda bestia de carga. O sea, ella no hablaba. De verdad, y fue prendido. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la burra o la mula que no hablaba, pero ¿quién lo hizo detrás de ella? ¿Quién estaba? Y eso no se llama fetichismo, hermano. Es que Dios tiene la soberanía para hacer como Él crea. Y como dice en Job, ¿y quién eres tú para estar preguntándome a mí? Parafraseado por mí, ¿no? ¿Quién eres tú? Tú no estabas cuando fundé los cielos y la tierra. ¿Quién eres tú? Ahora, parece algo bien gracioso que en la Biblia nos muestre esto. Pero ahora uno ve los memes como los burros hablan, pero eso fue hace rato en la Biblia. Eso no es nuevo, ¿verdad? Entonces encontramos 3 episodios puntuales donde Dios en el Antiguo Testamento habla. Y le habla con un propósito, le da una encomienda o una asignación, hay una bendición y tienen que luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Dios nos habla muchas veces, de muchas maneras, lo vamos a ver. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? Simplemente lo importante acá es obedecer al Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. Veamos en el Nuevo Testamento.
Una palabra que muchos usábamos y que en su momento se puso de moda en la iglesia evangélica es que algunos que Dios usa en el ministerio de profético o con una palabra profética, para ser más exacto, le colocaban de multilla antes, así dice el Señor, ¿verdad? Pero esa era la manera como en el Antiguo Testamento los profetas mayores y mayores, menores y mayores, se comunicaban o decían de parte de Dios. En el Nuevo Testamento no encontramos eso. Aquí dice el Señor, no aparece. Si usted lo encuentra, me ayuda por favor y me corrige, le agradezco. ¿Verdad? Pero yo encuentro en el Nuevo Testamento un texto que es bien lindo. Está en Segunda de Pedro también, capítulo 1, verso 19 y 20 al 21. Este texto nos hace referencia que Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo debemos estar atentos a la palabra de Dios? No, debemos estar bien atentos. Bien atentos, porque si estamos atentos, ella nos va a servir como una antorcha. Miren cómo hace el escritor de 1 Pedro. Estaba apelando a un salmo que usted y yo nos conocemos. ¿Cuál es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ayuda a que caminemos derecho. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios de vez en cuando, de cuando en vez, entonces vamos a encontrar que de repente nos vamos a ir por el camino que no debe ser. ¿Verdad? Sigo leyendo acá. La cual hace bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 1400 algo o en 1500 algo, se me escapa la fecha exacta en este momento, el concilio de Nicea se reúne y establece cuántos libros de la Biblia deben existir. Ahora, yo tienes unos parámetros que puedo decir algunos de ellos que me acuerdo en este momento. Uno, que los textos de la Biblia hayan traído transformación a la vida de la persona que lo escuchó. ¿Cuántos podemos dar fe de eso? Cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia, nos permitimos que la Biblia nos hable, que la Biblia interprete el autor, como dijo, es el título de un libro de uno de mis profesores, se llama así, la Biblia interpretando el autor, ¿verdad? Al lector, perdón. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico y nosotros la Biblia viene y nos habla, wow, y nos transformado, es evidencia que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Segundo, parámetros que de repente tenían en la antigüedad o que algunos de estos eruditos se reunieron y determinaron que eran para el canon. Que la comunidad de fe del primer siglo diera testimonio de ello. O sea, las personas, la iglesia que en su momento dado fue acercada a la vivencia de los escritores de la Biblia, no tanto los del Antiguo Testamento, porque ya estaban escritas, sino los del Nuevo Testamento. Y al unirlas, la iglesia naciente o la iglesia primitiva decía, es correcto lo que estamos viendo. Y claro que sí, eso pasó. Otra evidencia que podemos encontrar, bien lindo, de que el texto bíblico que estamos leyendo es el correcto, es porque al final de los siglos, fueron 40 autores que hablaron un tema central o un hilo conductor, y es de salvación a través del Mesías, que es Jesús. Y los conductores de la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es salvación. Salvación para nosotros que somos perdidos y debemos ser redimidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque la mejor palabra profética es esta. Es esta.
Nosotros debemos decirle, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Pero ahí viene el punto, listo. Hay un canon que determina esto y voy más allá. La iglesia católica, la iglesia tradicional, en 1500 algo, Martín Lutero, una de las cosas que más le incomodaban es que la gente, que el burdo de la gente no pudiera acercarse al texto bíblico, porque lo leían ¿en qué? Latín. Entonces uno venía a la misa y daban la misa en latín. Y yo no sé hablar latín, si alguno de ustedes me puede enseñar, chévere. Pero la gente popular no entendía, la gente del burdo no entendía, la gente, simplemente los sacerdotes. Miren cómo lo que hacía la iglesia católica o la iglesia tradicional iba en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. ¿Verdad? No importa tú si tú eres muy inteligente o eres muy académico o no eres tan académico o poco inteligente, esa palabra de Dios es viva y transforma nuestras vidas. ¿Verdad? Va en contra de ello. Entonces, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Hasta que el día, ¿verdad? El día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Quiero tocar 3 punticos ahí rápidamente. Primero, que la interpretación de la Escritura no está limitada a un grupo selecto. No. Todo el que se acerque y lea la Biblia, usted la puede entender. Y si usted no la tiene que entender, usted se arrodilla y clama al Señor y a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará y nos recordará y nos mostrará y nos ayudará a entender más la palabra de Dios. Una de las llamadas que tuve yo fue de un chico que la vez pasada vino acá, que ya no es un chico tan chico, alias el Narizón. Y Alex, salimos una vigilia un viernes aquí en la iglesia, de viernes para sábado, cuando hacíamos vigilias seguidas, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y llegamos a la casa, y yo llegué a mi casa, y cuando estaba en mi casa, yo vine y me fui para la casa de él, que vivía en Campestre. Y él estaba recién durmiendo, y le dije, Ale, vamos a ayunar. Entonces me dijo, mi hermano, si acabamos de salir de una vigilia, ¿cómo vas a ayunar? Bueno, yo no sé, vamos a ayunar ahora porque hay que buscar más de Dios. Y él dice, yo cuento esto y que a usted nunca lo ha enseñado a ayunar a la fuerza. Bueno, a mí sí. Después de una vigilia me pusieron a ayunar a la fuerza. Pero es que la intención es que la palabra de Dios nos necesita buscarlo a Él. Yo decía, yo tengo que buscar más de Dios. Y nos fuimos a ayunar ese día hasta el mediodía. En su casa nos encerramos en el cuarto, 2 jóvenes después de una vigilia a orar y a leer la palabra de Dios. Desafortunadamente ahora hay mucho teléfono, ¿no? Pero la intención es esa, ponernos a leer la Biblia, hermano. Y poder estar allí buscando el rostro de Dios. Y es que dice el texto bíblico que es para interpretación de todos. Tú y yo necesitamos una Biblia. Y si tú no tienes una Biblia, aquí te podemos regalar una para que tú comiences a leer la Biblia. Si no la tienes. Y yo estoy diciendo varias veces que usemos la Biblia física, no el celular. Aunque el celular tiene aplicaciones que tú puedes subrayar, usa tu Biblia, hermano. Somos el pueblo del libro. Lo segundo que yo logro ver aquí bien bonito es que la profecía divinamente inspirada no produce de una interpretación personal. Vayamos al versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? O sea que esto no es un tema, yo determino qué voy a hacer o qué no voy a decir. Es un tema que nace en el corazón de Dios y el santo hombre de Dios escribió esta palabra profética más segura para que nosotros ahora la leamos. Qué hermoso. Y tercero, el Espíritu Santo, no las emociones o las circunstancias del momento, son lo que motiva a los santos.
El Espíritu Santo es el que me motivaba a mí para agarrar a Ale a las 8 de la mañana. Después de una vigilia, vamos a ayunar. ¿Verdad? Ese Espíritu Santo es que me inspira y nos inspira a usted para buscar o para vivir una vida que sea agradable delante de Dios. Pero quiero que miremos un texto paralelo que está en 2 de Timoteo 2:15. La carta escrita del apóstol San Pablo a su hijo amado, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y usted puede decir, como el título de su Biblia dice, un obrero aprobado. Usted podría pensar que esto es simplemente para aquellos que tienen un puesto de liderazgo, para un pastor de una iglesia hija, un líder de un ministerio. No. Esta palabra es para ti, para mí, para todos. Y la invitación que está haciendo el texto bíblico es, primero, que con diligencia debemos de presentarnos delante de Dios. ¿Verdad? Primero. Segundo, dice que usa bien la palabra de verdad. Y la expresión aquí, usa bien la palabra de verdad, tiene que ver con que traza o que divide bien la palabra de verdad. Y una característica de un buen predicador es que traza la palabra conforme a lo que el texto bíblico está diciendo. Y hago un pare allí. Una cosa es exégesis. Cuando yo vengo y leo el texto bíblico y me habla a mí, y yo logro entender y profundizo en el texto bíblico, y además de eso mi vida es tocada, eso es exégesis. Y otra cosa es inségesis, que quiero coger el texto bíblico para que diga lo que yo creo. Y eso va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Su palabra dice que no podemos ni añadir ni quitar de su palabra. Que Dios nos libre de eso. Pero hay personas que usan el texto y lo quieren amoldear, que tiene que dar. No. Como esta es la palabra de Dios y es viva y eficaz, la dinámica de la misma palabra nos lleva a que esa fluye tranquilamente. No tienes que forzarla. Simplemente dice que usa o que traza o que divide la palabra como debe ser correctamente. Entonces encontramos ahora tres textos bíblicos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento que nos hace referencia que la palabra profética más segura es su palabra. Pero que Dios sigue hablando hoy, ¿o no? ¿Sigue hablando o no sigue hablando? Ahora, yo quiero que revisemos rápidamente, ya sé que ya son las 12 y más, qué pena con ustedes. Las 11 y más, discúlpenme, sí. Yo quiero que toquemos uno de los puntos que me parecen bien puntuales, cómo Dios está hablando en este tiempo. Y el texto bíblico que acabamos de leer es puntual para ello. Una manera como Dios nos habla hoy es por su palabra. La primera, yo creo que es la base de todas. Por su palabra. La segunda manera como Dios nos habla hoy es por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Hay veces que tomas la palabra que tú tienes adentro y el Espíritu Santo la comienza a revolucionar. Eso es como la prédica que tenía para el próximo domingo, que vamos a tener que aplazarla porque no hemos terminado esto. Y yo esta madrugada agarré el texto bíblico y me puse a leer y a orar y decía, Dios mío, yo no había visto esto tan profundo. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Él lo inquieta a uno allí. La tercera manera como Dios nos habla hoy es a través de otras personas con una vida piadosa. ¿Qué hace? Dios de repente, estás hablando con alguien y Dios usa una palabra, una persona que te da una palabra o te dice algo que tiene que ver con algo que Dios te dijo a ti. Y hago una claridad ahí. Dios no manda razones, Dios las
dice. ¿Ok? Dios las dice. Dios te dice a ti, claro y pelado, lo que hace a través de otras personas es confirmar lo que ya te había dicho. ¿Verdad? Eso lo hace Dios porque es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Tercero, cuarto, también Dios nos habla en nuestras vidas a través de las circunstancias. A veces nosotros comenzamos a mirar y vamos a tomar decisiones y no estamos revisando las circunstancias que están alrededor de nosotros o alrededor de la decisión que voy a tomar. Voy a comprar una casa, cito un ejemplo, y la casa cuesta tanto dinero y yo reviso mis finanzas y mis ingresos. Yo dije, esto no voy a poder. Voy a vivir ahorcado todo el tiempo porque no voy a poder sino pagar una casa. ¿Verdad? Entonces uno dice, las circunstancias, ahora ya yo oré y Dios no me ha dicho que todavía no. He ido donde una persona que es piadosa dentro de la comunidad y ella me dijo, pero mira tu finanza, te dio un consejo, dice, todavía no. Y encima de eso, yo estoy orando y el Espíritu Santo me inquieta que no. Y encima de todo eso, yo aparto tiempo y vamos a sacar los números y voy al banco y pido una asesoría bancaria y me dicen, no, señor, usted no califica para esa casa. Y una vez hay gente que aún con todas estas pasos que Dios le ha dado, se meten de terco. ¿Sí viste cuenta el tema de la burra en el Antiguo Testamento? ¿Sí viste lo que hace a veces? Entonces, la invitación que está haciendo, que nos hace Dios a nosotros, y el último punto que me parece bien puntual, es cuando Dios nos permite vivir experiencias con el Espíritu Santo. ¿Por qué hicimos lo de los niños y los jóvenes? Porque desde que estábamos orando esta mañana, Dios me inquietó los niños. Y yo en el primer servicio le pedí perdón porque los niños no lo hicimos, pero hicimos con los jóvenes. Y en este segundo servicio estábamos orando y estábamos ahí en la oficina, los niños y los jóvenes. Y lo hicimos y fue una bendición de Dios, ¿verdad? Pues fue Dios allí. Porque no es cosa del pastor, es cosa de que está atento a que Dios le diga. Y esa atención nace de una relación bien profunda con Él. San Juan capítulo, voy a adelantarme un poquito. Señor, gracias. San Juan capítulo 10. Después vamos a profundizar mucho este texto porque ese va a ser el siguiente estudio que vamos a dar. Pero lo voy a dejar como ahí como un agua a boca. San Juan capítulo 10. Es una parábola que usa el escritor del Evangelio. Dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ojo con esto. Vamos a estudiarlo más adelante. A este abre el portero. ¿Y las ovejas qué hacen? Implícitamente usted y yo que somos ovejas del Señor. Dígale, tú y yo somos ovejas. Dígale a la persona a tu lado. Somos ovejas. Y la oveja se revuelca, la oveja es torpe, la oveja huele a veces feo. Huele a la persona que está a tu lado, si huele feo, hermana. No, yo creo que volvió bien, se echó buena colonia, no. Pero miren algo bien lindo que aparece el texto bíblico ahí para ir terminando ya. Dice, las ovejas oyen su voz. Dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dos cosas bien lindas del texto que vamos a estudiar más adelante. Si tú y yo nos dejamos pastorear por el Señor, vamos a escuchar su voz. Eso no está solamente en el libro. En el libro que es vivo y eficaz, está nuestra relación profunda con Él. Porque detrás de todo esto está la intimidad que podamos tener con Dios.
Y por eso decía anteriormente, una cosa somos ser hijos y otra aquellos que somos hijos que queremos intimar con Él. Queremos buscar que agendamos el tiempo para estar con Dios. No simplemente es por venir a la iglesia con la Biblia. Ahora, me acabo de acordar un episodio real. Apelando al tema de la Biblia, de la lectura de la Biblia. En los Estados Unidos, esto es real. No es un cuento. No coma cuento, esto es real. En los Estados Unidos, un hermano iba a la iglesia. Pero no hagan lo que hizo el hermano, ¿ok? No lo hagan. Primero, antes de llegar, cuando salió de la iglesia, salió del culto, va a la esquina y en los Estados Unidos compró un ticket de lotería. De la lotería más, gana mucho más dinero en Estados Unidos, no sé cómo se llama. Un baloto en Colombia, bueno ya, un baloto a los colombianos. Listo. Y el hermano mete el ficho en la Biblia. El hermano después de 20 días regresa a la iglesia. Cuando el pastor dice, abran la Biblia en tal lugar, él abre la Biblia y leyendo la Biblia se dio cuenta que tenía el ticket, un ticket de lotería. Y llega al lugar donde lo compró y se dio cuenta que se lo había ganado. ¿Verdad? Síganme por favor, no se distraigan. No se distraigan. Se gana el baloto a la americana. Pero duró 20 días sin leer la Biblia. ¿Verdad? Duró días sin leer la Biblia. Teniendo la bendición, podríamos pensar allí, pero no lo consiguió. Y digo, no hagan eso, no compren el baloto. Porque recuerden que este tipo de juego no le agrada a Dios. ¿Verdad? Y veo algunos que están agachando la cabeza como que le da lástima por eso. Por favor, ahora hablamos a la que salgamos, se acaba el culto. Y segundo, ¿cuánto tiempo le dedicaba a leer la Biblia, hermano? 20 días después se da cuenta que pues, qué bueno, se lo ganó, listo. Pero la intención aquí, yo digo la intención porque esto fue real en una iglesia, un hermano en la fe. Ahora, culturalmente, en los Estados Unidos, si tú eres protestante y compras loterías, no hay problema. En los Estados Unidos. Eso es como nosotros tomamos café y para nosotros tomar café es normal, pero en Europa tomar café no es agradable. Pero ellos pueden tomar cerveza. Y nosotros podemos estar tomando cerveza. ¿Sí me entienden? La cultura. Entonces tenemos que entender en el marco de la cultura. No vamos a condenar a nadie, sino de la gracia. ¿Correcto? Pero el detalle aquí que yo quiero resaltar es que cuánto tiempo dedicaba a leer su Biblia. Y a ir a la iglesia también. Hermano, hermana, que no nos pase a nosotros. Porque la Biblia está llena de promesas extraordinarias para cada uno de nosotros, hermano. Pero tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que ser formados. Ahora, mire algo bien interesante allí. La gente a veces no tiene la capacidad de poder discernir en una cosa u otra porque no ha sido formada, o no ha sido entrenada, o no ha sido capacitada, ni aún por el Espíritu Santo. Y quiero usar la palabra que he escrito aquí exactamente. Las personas no tienen criterio. Uno, porque no tienen relación con Dios. Y corrijo algo esta mañana enseguida. Yo esta mañana cité algo mal en la Biblia. Y un hermano se acercó conmigo y me dijo, pastor, usted citó esto, no es este libro, sino es de otro libro. Y yo le dije, gracias, mi hermano. Y yo entré y lo verifiqué, estaba citado mal. Yo lo escribí mal, el nombre. Pero gracias a que mi hermano se dio cuenta, yo pude corregir. Y eso se trata. Porque yo no soy infalible, soy falible. Para la gloria de Dios. ¿Verdad? Pero bueno que él se da cuenta que la citación era válida, pero el libro que cité no era el correcto.
Y lo corregí. Y iba con todo lo que estábamos estudiando. Entonces, hermanos, leamos la palabra de Dios. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Dios nos habla a través de personas piadosas. Dios nos habla a través de circunstancias. Dios nos habla a través de una experiencia personal con su Espíritu y nuestro Espíritu. Pero todo comienza con la palabra de Dios. De ahí en adelante Dios usa las demás vertientes para hablarnos a nuestra vida. El próximo domingo terminamos con estas 4 vertientes y arrancamos con el nuevo estudio que se llama Pastoreándonos por Dios. ¿Verdad? Pónganos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar. Hemos sido bendecidos. Quiero solicitar el favor que ores allí en secreto a Dios lo que Dios ha hablado a tu vida. Hables a Él, hables con Él, por favor, dile lo que Dios Padre, tú has hablado a nosotros esta mañana. Tu palabra ha sido expuesta y ella es viva y eficaz. Tú nos mostraste que a Abraham le hablaste, pero a Adán y Eva también le hablaste. Adán y Eva cumplieron los propósitos tuyos a medias, porque se metieron con el árbol que no debían de meterse, Dios. Pero tú, por tu gracia y tu misericordia, luego usaste a Noé y comenzaste a traer una nueva generación, una nueva nación, un nuevo pueblo. Y pones a Abraham. Y en medio de establecer a Abraham, tu Dios, nos muestra que tienes una relación profunda con Él, donde Él escucha, aun siendo Abraham de una nación pagana, Él te escuchó. Tú hablaste y después que hablaste, le diste promesas y Él lo que hizo seguido de esto es actuar. Después vemos en Ezequiel siendo un profeta en medio de una generación perversa de dura cerviz, cabeza dura. Dicen algunos textos que sus padres tampoco le habían hablado, le habían recibido la palabra de Dios. Lo usas para ir a una generación dura. Y él obedeció. Encontramos el episodio de Balaán y la burra. Un profeta que no quería hacer lo que tú le mandaste. Y tuvo que usar una burra. Dios, que cuando tú nos mandes a hablarle a las personas que están alrededor de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, aquellos que aún no le caemos bien por la razón que sea, nosotros te obedezcamos, Señor. Te obedezcamos porque tú has hablado y porque tú necesitas que nosotros crezcamos en esa dependencia y esa obediencia a ti. Yo te pido, Dios, que nos lleves en paz, en bendición, que la bendición tuya, Señor, sobrepase sobre nuestras vidas esta semana. Que donde vayamos seamos un faro encendido. Seamos una generación contracultura a lo que estamos viendo en los lugares donde tú nos has colocado. Que seamos fieles a ti y a tu palabra, Dios. Fieles a ti y a tu palabra. Que nos apartemos de aquellas cosas que no son aceptas para ti. Y antes, por el contrario, abracemos lo que es agradable y perfecto para ti. Gracias, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos y guíanos
por el camino que ha determinado para cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.